¿Cómo estamos, mi gente? El día de hoy vamos a estar reaccionando básicamente a el Bronx al desnudo, la caldera del diablo. Como ustedes ya conocen, un pequeño contexto, si no conocen, pero si algunos conocen el Bronx, digamos que vamos a estar hablando del Bronx de Bogotá, precisamente. Hace algunos años existía un sitio donde estaban reunidos pues el tema de los estupefacientes y los habitantes de calle y fue nombrado el Bronx de Bogotá, la L como le quieran decir. Entonces hoy vamos a estar viendo o reaccionando más bien a un video sobre ello, entonces vamos con el video. El Bronx al desnudo, la caldera del diablo. Vamos a ver qué tal el videito. ¿Por qué estás dando esta entrevista? Porque tengo rabia de que Ahí las el autoridades Bronx. saben exactamente lo que ocurre en el centro, saben la magnitud del problema, se enteraron de que estaba pasando y no hicieron nada, nada. Esconden los ojos, muestran a la prensa una parte del problema. Uy, parce, eso sí es real, ¿no? Digamos que durante una época, o durante la época que existió el Bronx, pues para nadie era un secreto lo que sucedía allá en ese lugar, ¿no? La venta de estupefacientes y demás. Y hasta que no llegó cierta persona al poder como tal de la alcaldía, no se destruyó ese Bronx. Y se quedan callados desde que se trasladó el cartucho para allá. Ese fue el problema. Mostraron a la prensa, hicimos un gran parque, acabamos el cartucho. Eso no fue. El cartucho era el que es ahorita el Parque Tercer Es Milenio. verdad, el cartucho se partió la mitad, Bronx, 5 huecos y ollas de los barrios. Exacto. Pero el Bronx adquirió el poder que tenían los grandes taquilleros que existían en el cartucho. Los taquilleros, para la gente que no es que yo sea un experto, ¿no? Pero de lo poco que he visto, en el Bronx, las taquillas básicamente era donde le vendían las papeletas, obviamente, de estupefacientes a los habitantes de calle o a las personas. Hijo de puta perro. Las taquilleras, digamos que en el Bronx, pues eran eso. Básicamente. Vamos, sigamos con el video porque ya la cagué porque ese hijo de puta perro me desconcentró, perro de mierda. Entonces la cantidad de dosis que se venden es significativamente mayor a la que presentan en la prensa. Cuéntame de eso. Cuando yo me decidí venir acá, fue cuando vi al ministro de Defensa, comandante de la Policía de Bogotá, mostrando unas cifras de lo que se consume y de lo que se vende en el Bronx. Yo permanezco 20 horas, 18 horas en el Bronx y entonces aprendo a sumar. Favorablemente yo tengo estudio, a multiplicar y me doy cuenta de que si se venden Ahora vamos a 20, ver las 30 cifras. Vamos a ver las cifras. Las dosis, ¿no? Porque normalmente eso son dosis. ¿Y son dosis de qué? Pues de bazooka. Que para los que no conocen el bazuco es básicamente la basura o el residuo de basura que deja la coca. dólares por minuto en una taquilla, que es una de las tantas ventas, de las 11 ventas que hay en el Bronx, si usted lo multiplica por una hora y si lo multiplica por 24 horas al día que se trabajan las taquillas, sin contar que los fines de semana se duplican, Se duplica, claro. eso le Se da duplicaba en esa época. 1000 veces más de lo que dice a la prensa las autoridades. ¿Qué es el Bronx? ¿Cómo funciona? El Bronx es un centro que ha existido por años, que la alcaldía ha mantenido diciendo que es mejor tener a los indigentes reunidos en 3 cuadras a mantenerlos dispersos por la ciudad. Esa opinión que da el man, esa opinión que da el man, hay muchas personas que aún consideran que sí debió continuar el Bronx. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue que trasladaron las ollas a diferentes partes de Bogotá, ¿sí? Digamos que antes de alguna manera se tenía controlado ese tema de los estupefacientes y demás cosas.
Pero pues ahorita no, ahorita pues como se dice, se expandieron por diferentes zonas de Bogotá y de hecho muchos de los barrios que estaban digamos que aledaños a lo que era el centro o de la ciudad, lo que sucedió con ellos es que se llenaron pues de personas habitantes de calle. Lo que ellos no entendieron es que poco a poco iban llegando de los barrios y se iban dando cuenta que en el Bronx se podía fumar a cualquier hora, en cualquier momento, la cantidad que usted quisiera. El Bronx tiene una seguridad interna que no permite que se roben a las personas adentro. Los Entonces Saiyajines. se riega en la ciudad la voz de que usted puede fumar a cualquier hora, con cualquier cantidad de dinero y no le va a pasar nada dentro del Bronx. Yo creo que hay muchos testimonios precisamente de eso, ¿no? De que en el Bronx podría ir, podía ir la persona hasta más elegante y dentro del Bronx no iba a pasar nada. Precisamente por eso, porque tenían su propia seguridad interna, pues que eran los Saiyajines, ¿no? Que eran los que vigilaban y estaban como pendientes de todas esas cosas. A mí me parece, o me parecería chimba entrevistar a una persona que vivió el Bronx realmente aquí dentro del canal. ¿Por qué? Porque me parece que esa gente tiene mucho que contar. Entonces sería interesante ver o que una persona nos cuente cómo era ese sitio, porque pues ya es un sitio del que ya no existe y ya pasaron muchos años de su destrucción o su de demolición, como le quieran decir. El problema es a las salidas del Bronx. Al tener eso, los muchachos se encuentran de que, hey, quiero divertirme un rato, entonces se reúnen 5, 6, 7 muchachos de buena familia y dicen, vamos al Bronx, allá no pasa nada, allá lo cuidan a uno, allá puedo ir con 500.000 pesos y estarme todo el día y no me va. Sí, es que es lo que menciona el señor, hay muchas historias así que dicen que dentro del Bronx, allá no, usted no se podía poner a buscar problemas, porque una lo cogía a la gente, los Saiyajines. He escuchado muchos relatos así que lo cogían y, mejor dicho, los cogían a patada, los sacaban, los picaban y demás. Si se ponía de canzón, en pocas palabras, por allá en el Bronx. Van a robar, puedo llevar mi celular, mi BlackBerry. Adentro del Bronx no permiten el hurto a los clientes. La alcaldía no entendió que al hacer eso, poco a poco se iba llenando el Bronx de personas que no eran indigentes, que no eran adictos consumidores diarios y poco a poco se fue aumentando. Ellos tienen una población de 5.000 indigentes. Más o menos es la cantidad, pero no cuentan que hay 10.000 medios consumidores que se están quedando en el Bronx porque se les... Y es que el Bronx, según lo que yo he visto en documentales, ¿no? Y en videos y demás, yo de hecho cuando pasé por el Bronx estaba aún muy pequeño, pero hay mucha gente que me rodea que en su momento llegó a ir al Bronx. Y comentan eso, permite ¿no? porque Que básicamente el Bronx, incluso en el Bronx, habían discotecas, una llamada Millos, bueno, habían varias cosas y habían varios ganchos y varias taquillas y que de verdad iba mucho joven, mucho joven y que duraban días allá internados de alguna manera y eso ya se les volvía costumbre, ¿no? Y precisamente por eso, porque podían estar tranquilos dentro de, digámoslo así, esa mini ciudad que existía, que en este caso era el Bronx. puede fumar a cualquier hora, porque se puede tomar alcohol barato, porque se puede jugar monederas y todo es legal dentro del Bronx. ¿Cómo funciona lo de las taquillas? ¿Qué son las taquillas? No, las taquillas son simples mesas con unos canastos en los En estos canastos se supone que se guardaban todas las dosis de en este caso bazuco y demás. que se administran 2 o 3 bombas que son bolsas de a 100 dosis que tienen regularmente para en caso de un operativo sea fácil salir de ellos. Una mesa en cada puerta de una de esas casuchas en donde tienen 2 personas haciendo la venta y una administrando seguridad. ¿Y hay fila de gente? Todo el día, a todo momento, a toda hora. A las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 2. Es que eso es, o sea, según lo que yo he visto en varios testimonios, el Bronx funcionaba 24 horas. Era como un sitio en el que no existía el tiempo como tal, porque todo el tiempo estaban vendiendo estupefacientes, todo el tiempo se estaba de fiesta, todo el tiempo la gente estaba como en esas sustancias y demás. De la mañana. Los fines de semana es lo más monstruoso que se pueda imaginar en el mundo. ¿Por qué? Es como cuando regalan conos gratis en el centro y la gente se entera.
Una fila de 10 personas pasa a ser una fila de 200, Parce. empujándose y matándose para que no vayan a quedarse sin su dosis. Las cuentas que usted ha hecho, tengo una calculadora aquí, dígame. A ver, Por taquilla. este marica va a sacar los cálculos de cuántas bichas o cuántas dosis se vendían. Sí, en un minuto, perfectamente una taquilla 20 normal dosis. vende 20, 20 dosis por minuto, uy, parce. Eso es dosis, mucho. 20 bolsas. 20 bolsas, 20 bichas. Ok. Si multiplica eso por Por hora. una hora, Por 60 Son 1200, son sí. 1200. si Yo estoy haciendo el multiplica cálculo en porque la se cabeza. trabaja 24 horas, Por 24 son 28.000. 28.800 Sí, dosis. 28.800. se multiplica por 8 taquillas, Uy, Por parce. 8 taquillas son 230.400. Y por los Y la 7 días. multiplicamos por cuánto cuesta. 2.000 la bolsa. Por ver. 2.000 pesos. Estamos hablando de 460.800.000. Uy, eso es mucha cantidad de plata. Y digamos, para esa época era aún más plata. Ahorita es plata. Pero para esa época era muchísima plata. 460.800.000 pesos se vendía, según los cálculos que menciona este man. Se vendía en todas las taquillas que existían en el Bronx. Eso es mucho dinero, bro. Eso es mucho, mucho dinero. 2.000 pesos. Y si duplica o triplica esto los fines de semana, No me diga. es absoluto, porque los fines de semana es donde se acercan Parce. de los barrios casi todos los muchachos que están cayendo en la adicción del bazuco. Usted me está diciendo que en días normales en el Bronx, en las 8 taquillas, se recaudan y se venden 460 millones de pesos. Claro, bajito, en efectivo, en bolsas contadas de montones de dinero, de billetes de 1.000, 2.000 y 5.000. Uy, no, parece que no. El negocio de la marihuana, el negocio de las máquinas y el negocio ahora de la prostitución que se está armando es No, y creo que allá había también hostales y demás. O sea, habían hoteles. Entonces, si son 460 millones No, eso va mucha al plata. día, por 30 son 13.800 millones. Uy, qué cantidad de plata, weón. Qué cantidad de plata. ¿Y cómo hacen para meter esa plata, no? ¿Cómo hacen para meter esa plata en el sistema financiero? Mensuales solamente en el Bronx, solamente en días normales, no fines de semana, que al año serían 165.000 millones de pesos. Ah, Con eso se compra lo que usted quiera. no, lo que usted quiera y le sobra, weón. Eso es mucha plata. Eso es mucho, Lo mucho que usted dinero. quiera. Toda esta plata, estos 460 millones de pesos diarios, ¿cómo lo sacan del Bronx? Esto yo he escuchado una historia y es que decían que toda la plata o incluso los cuerpos que a veces, digamos que masacraban dentro del Bronx, los sacaban en las carretas de los recicladores. Generalmente he visto las maletas en donde guardan y esconden dentro de los monederos, pero la sacada directa de los, presumimos, se cree que, se comenta que en las carretas de la indigencia. Sí, sí, ese era el mito básicamente, ese que la gente sacaba, o los duros del Bronx sacaban su plata dentro de las carretas de los Que entran y recicladores. salen, están sacando esa cantidad de billetes suelto que es enorme, monstruosa. Mucha plata. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos. En el Bronx conviven en el mismo espacio varios combos que producen y venden la droga. Una extraña relación de amigos y rivales que Esos son los últimamente ganchos, no ¿no? Si pasa no por estoy el mal. mejor momento. Pues con un negocio tan rentable, es natural que uno de ellos quiera tener el control absoluto. Continuamos con este especial, el Bronx al desnudo, la caldera del diablo. Vamos a ver quién. Este es el capítulo 1. ¿Quiénes controlan el Bronx? Hay dos
grandes mafias, una de paramilitares que llegaron al Bronx y otro de los residuos del cartucho que vinieron a aumentar lo que ya antes había en el pequeño Bronx. Ellos tienen su seguridad. Eso que dijo ese marica es importante, ¿no? Los paramilitares. Ni siquiera los guerrilleros o... Bueno, se menciona que sí es una persona que venía anteriormente del cartucho, pero el resto se metieron los paramilitares para esa época. Interna, su protección interna, seguridad para que no sean asaltadas las taquillas, seguridad para evitar el Esos son riesgo los de que un Saiyajines. operativo La seguridad interna son los Saiyajines. tome grandes cantidades de las dosis y tome en captura alguna de las cabezas de las taquillas. Nombres. Uy, ese marica con la perla, hombres. No, Sí, paila. Ese marica qué, ni porque, o sea, si este man esté todo tapado, paila, ¿cómo van a soltar nombres de duros en esa época? los nombres, claro, no lo tiene nadie en la vida. Ellos son muy perceptivos. Hay seudónimos, hay ¿Apodos? apodos, O sea, Dan pues sí. apodos. Lalo, Eduardo, el Negro, el Boyaco. Pero ellos permanecen entre semana generalmente entre el Bronx. Es lo que no muestra la prensa. Y dice vamos a eliminar las cabezas visibles del Bronx. Y ellos permanecen adentro del Bronx. Y Esa es una de las cosas que pasó mucho con el Bronx, y es que decían que a esas cabezas importantes o a esos dueños del Bronx siempre les avisaban antes de un operativo. Entonces ellos podían volarse antes de tiempo y dejaban ciertas cosas como para que la policía dijera, en este caso, miren ciudadanía, alcanzamos a dejar a coger todo esto del Bronx, cogimos tales y tales cosas y como para que no se fueran vaciados, ¿no? Pero pues en realidad la gente dura nunca la agarraban y pues el negocio continuaba después de los operativos de la policía. cuando va a haber operativo, ellos son avisados 2 o 3 horas antes y por eso es que nunca logra una captura efectiva. ¿Usted los ha visto? Claro, ¿Usted los conoce? claro, llevo 11 años en el Bronx. ¿Hay una lucha por el control del Bronx? Sí, la taquilla del Mosco Nueva Mosco, contra la taquilla de Homero, Homero. Antigua. Y mataron un Homero y ellos se fueron a cobrar un Mosco y lo hicieron adentro y por eso se hizo el escándalo y llegó la policía. ¿Quiénes están tratando de coger el control total del Bronx? Eso no lo sé yo, pero ahora, después de el escándalo, después de que el ministro y el comandante, el policía, aseguraron que iban a atacar y combatir esto, se tranquilizaron, hicieron su reunión y Sí, claro, decidieron hicieron de que las hacer paces. escándalos. Los que perdían eran ellos porque van a terminar perdiendo el negocio. Cada vez que va a haber un operativo, ¿qué sucede en el Bronx y a los alrededores del Bronx? Antes del operativo se da aviso para que desocupen las máquinas tragamonedas. Uy, parce, es que como, o sea, ¿cómo es posible que, bueno, obviamente sí es posible, ¿no? Que esta gente comprara en esa época a los policías y muchos de los duros ahorita también sigan comprando a los policías en cuanto a las ollas y demás. Pero o sea, ¿cómo es posible la corrupción a ese Que es donde punto, ¿no? generalmente se esconde La plata. las cantidades de dinero en efectivo. Y lo que a mí me sorprende es cómo sacaban dinero así, o sea, porque eran billetes de 1.000, de 2.000, y póngale que el máximo billete era de 5.000. ¿Cómo hacían para sacar toda esa cantidad de dinero? Que ya vimos que es bastante dinero al día en las carretas, sabiendo que esto es mucho papel. Y bolsas, bombas de las dosis. Desocupan eso para que cuando lleguen y rompan no encuentren una gran cantidad. Cuando llega el momento del operativo, la gente ya está lista. Generalmente lo que encuentran es porque el taquillero, el jíbaro, quiere vender hasta el último momento, hasta el último minuto, y los que cogen con marihuana y con bolsas de basura, pues Es que mira, todo ese por poco de garosos, cosas, porque güey. ellos ya sabían 2 o 3 horas de que va a haber un operativo. Cuando llega el operativo,
ingresa la policía, sale todo el mundo, la indigencia, y todo el mundo sale No, y eso volvía a alrededor las del 2 horas. dentro del parque del Voto Nacional y las calles al sur se sigue vendiendo delante de la policía las mismas dosis, más caras, enfrente del operativo. Y que a las 3 horas, cuando el ministro está dando la declaración del gran éxito que se hizo, Sí, es que eso es lo que normalmente hacen como tal en la policía. Básicamente es eso, ¿no? Como que les dan su contentillo. En esa época les daban su contentillo. Y pues salía el ministro, el general de la policía a decir, alcanzamos a coger tantas cantidades de estupefacientes, agarramos todo este tipo de armas y demás. Pero al final eso 3 horas siempre después ya volvía, o sea, a nuevamente las 2 horas otra vez estaba el negocio ahí listo. está funcionando perfectamente. Nuevamente la plaza ya fue rehabilitada y está nuevamente el consumo listo. Por uno u otro motivo les avisan con anterioridad del operativo. ¿Qué pasa con los cabecillas? Ellos se desaparecen. A veces el aviso es de un día anterior. Mañana va a haber operativo por la mañana, entonces ellos no aparecen. Jamás he visto que durante un operativo alguno de los listos se quede. Ellos saben que ya han sido señalados. Y 2 horas antes, 3 horas antes da tiempo para Sí, para que se vayan. salir. ¿Se salen del Bronx Sí, claro. o dentro del Bronx No hay se salen, escondites? no salen del Bronx. Salen del Bronx. Pero siempre dejan algo ahí como para que lleguen y cojan algo. Eso es lo que muestra la policía cuando da el resultado a la prensa. Parce, La limosna que les dejó las taquillas para que muestren su gran operación. Hace poco en un operativo la policía descubrió una discoteca dentro del Bronx y dijeron que la habían destruido. Allá está, nuevamente, más bonita. 2 días después. parce, imagínese usted farrear en un lado de estos. Uy, qué gonorrea, eso debe ser muy denso, weón. Eso sí es para la gente de calle, de verdad. Eso es para la gente dura, tesa. Los que llegaron a estar en el trans, tesos. Y me respeto, sí, como dije antes, me gustaría tener a alguien en el canal que nos contara cómo era el Bronx y qué tipo de historias se veían allá y demás. Del operativo ya está funcionando normalmente. ¿Usted cree que el hecho de que los periodistas resaltemos los operativos y todo lo que es el Bronx, esto sirve como de propaganda para el Bronx, para que los muchachos jóvenes, así sea por curiosidad, terminen yendo a ese lugar? Sí. Antes pasaba eso. Obvio, el tema de las noticias y demás siempre hace que las personas entren, digamos que por curiosidad. Puede que muchos digan, uy, no, qué susto y todo eso, pero otros entran por curiosidad. Antes se comentaba que había un lugar en el que se podía consumir drogas en horas del día, sin ninguna clase de restricción. Pero si debo decir algo es que a raíz de mostrar los muertos y las balaceras que ha habido en los últimos días, en los últimos meses, la prensa dio la oportunidad de que se bajó bastante el ingreso de muchachos, De menores. por lo menos en los días de Navidad, por el miedo de que no era tan sano ni tan tranquilo, no era tan bonito y tan novedoso ir al Bronx cuando se muestra la verdad de que el riesgo es monstruoso. Uy, parce. Bueno, ese fue como tal el video de El Bronx al desnudo, la caldera del diablo. Uy, parce, real. Ese tipo de videos a mí me gustan bastante porque muestran otra cara como tal de la historia de Bogotá, ¿no? De la historia de Bogotá, de lo que ha vivido Bogotá, de todo lo que en este caso ha tenido que pasar en Bogotá para llegar de alguna manera a lo que somos hoy en el presente, ¿no? Eso me parece, ese tipo de videos me parecen muy duros. Como lo dije, me gustaría entrevistar a alguien.
o no entrevistar, sino que alguna persona contara su historia, ¿no? Contara su historia sobre si en algún momento llegó a conocer el Bronx y demás, cómo era internamente, si es verdad lo que dicen algunos de los videos, como en este caso el que vimos, porque sí es bastante interesante y yo creo que ese tipo de historias no se deben perder, ¿no? No se deben perder, digamos que acá en Colombia y acá en Bogotá especialmente, porque son cosas que por medio de esos testimonios se puede ayudar a mucha gente, pero a mucha gente pues a que salga del tema de las sustancias y demás.